los japoneses también, los que hacen anime, tienen una fórmula, muchos ya han cambiado en estilo, por ejemplo, hay varios que tienen diferentes conceptos, pero cuando se hacen las teleseries y esas cosas, sobre todo en la época de los 80 y el 70 y pico, 80 por ahí, tú veías una factura en los animados que tú sabías que eso era japonés, de Sin momento, duda. y No, es que ellos con todo, ¿no? establecieron Los colores, la puesta en patrones, escena. códigos, esquemas Y visuales aquí en Cuba bebemos de un poco de toda esa... Tú personalmente Yo te sí, pregunto, personalmente, sí, como ¿te no. gusta? Sí, sí, me gusta. Esta, por ejemplo, ahora la película que estoy preparando en este momento, que es La Super, y yo diría que como en casi todos mis animados, pero en esta un poco más, tratamos la manera de que tuviera uno, vamos a decir, que se respirara en su cosa, en su esencia, vamos a decir, visual, la riqueza de la obra de los años 80, ¿no? De los mangas. Oye, que soy de la generación de Sí, espectadores que brincó con Voltu-5 y exactamente. Mazinger Z. Todos los primeros In- animes que llegaron aquí. Cómo no, hasta el lago de los cisnes tiene un anime. El gato con bota. El gato con bota. El gato con bota, Doraemon, increíble. Doraemon, ¿Te acuerdas? todo eso. Y eso, sin duda, yo me imagino que como mismo te pasa a ti, le pasa a otros animadores, ya sean porque se sientan a dibujar, porque son realizadores, porque trabajan otras áreas técnicas, pero que también tienen un referente importante en toda esa estética del anime que llegó aquí en los años 70 y pico, 80, y que toda, bueno, está tu trabajo M5, que por ahí... Sí, ahí es como es mi homenaje, ese es mi homenaje a Voltu 5. A Voltu 5. Sí, la gente quiere que yo le siga haciendo más saga a eso, pero qué va, yo soy como prefiero ir buscando lo nuevo todo el tiempo, ¿no? Creando todo el tiempo. Para sí. los que no lo vieron, recuérdales a los amigos televidentes de qué iba M5. Es una especie de, vamos a llamarle sátira o algo así, que tiene que ver con el transporte urbano en aquella época en la que se hizo el M5, que existían aquí en Cuba los llamados camellos. Los famosos camellos. Los llamados camellos. Y bueno, lo que hice fue como transformar al camello en 5 naves, que cuando se unían, o sea, eran 5 naves que se unían. Llegaba el momento en que decían, vamos a unirnos. Sí, hacían lo mismo en esencia, ¿no? Hacían lo mismo. Nos divertimos mucho haciendo ese trabajo y creo que esa es fue algo que sin saberlo nosotros, el equipo que estábamos trabajando ahí haciendo eso, que muchos ahora son grandes diseñadores, como el mismo Raupa, otros son, no sé, sonidistas que se han ido a otros lados. En fin, no sabíamos que ese trabajo iba a tener un alcance tan grande ni nada. Lo que estábamos haciendo era un trabajo para pasarla bien, y si en algún momento podíamos presentarnos en un evento, lo presentábamos, pero no teníamos esa dimensión. Esa dimensión. Estaba pensando en la muestra joven del ICAI y en los trabajos tuyos que pasaron. Por la muestra tuve la posibilidad, lo dije en algún momento del programa, de verlos siempre porque trabajaba haciendo comité de selección, trabajando, haciendo distintas cosas en la muestra, y yo recuerdo especialmente 2 trabajos tuyos, que vamos a decir que ya M5 anunciaba que nosotros íbamos a tener un realizador de animación que prometía muchísimo. Pero está todo por Carlitos y está el propietario. Exacto, sí. Tú lo sabes, que nosotros nos divertimos muchísimo con Todo por Carlitos. Sí, que nosotros copiamos la música de Todo por Carlitos en una gran cartulina y la cantábamos todos los días, porque de verdad que el tema musical de Todo por Carlitos es algo maravilloso. Y era como se convirtió en una especie de himno de la muestra. Sí. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, en ese momento yo estaba en ELISA, estaba estudiando, creo que en 3er año de la carrera, artes plásticas, tenía mi pequeñito, vamos a decir, choquecito de cosas con los profesores allá, porque me decían, ven acá, tú estás haciendo un tipo de obra, sí, tiene que ver con las artes plásticas, pero es animación, pero se parece mucho a lo que hacen en la industria, vamos a decirlo así, ¿por qué no cambian? No sé qué. Yo defendí todo el tiempo que cualquier tipo de animación que sea, si sea con un equipo, lo que sea, es arte. Es arte absolutamente. Absolutamente, o sea, claro. eso no, a estas alturas yo creo que ya eso no es una duda para nadie. Entonces, Todo por Carlitos
siempre tuvo sus pequeñas cositas de dudas al principio porque estaba siendo osado en un modo de contar algo, ¿no? Y ni siquiera tampoco sabíamos la dimensión que iba a tener. Que iba a alcanzar. Que iba a alcanzar esa obra que para mí así fue realmente la que me hizo la zanja para comenzar en algo, para yo creerme realmente que yo estaba metido en una candela animada, vamos a decirlo así, y que tenía deseos de seguir echando esa pelea. echando para adelante, exactamente. En el caso de Todo por Carlito, la historia es de Michael Rodríguez junto conmigo, uno que estudiaba dramaturgia, porque yo sabía que uno de mis, vamos a decir, mi talón de Aquiles en algún punto eran los guiones, en la animación, y también me daba cuenta que en parte también eso era talón de Aquiles también en la animación, en sentido general. En sentido general. Salvando excepciones de obras como Juan Padrón, ¿sabes? Que sí estaban bien cuidadas las historias y otros autores que ahora mismo no recuerdo. Pero yo sabía que yo tenía que crear, o por lo menos intentar crear buenas historias, que es lo que más le importa a la gente. La forma importa, por supuesto, porque tiene que enganchar de un primer momento, la visualidad que tú le estás presentando. Claro. Y si es una visualidad extraña, la gente la sigue y dice, bueno, déjame ver qué me quiere decir con lo que me está contando a nivel visual aquí. Y es por ahí por donde sentía que yo sabía que tenía pocos recursos, porque estaba estudiando, tenía una computadorita boba que aquello no hacía, lo que hacía era cosquilla, pero me servía para lo que estaba haciendo en ese momento y dije, bueno, con mis pocos recursos voy a tratar de por lo menos contar una mejor historia con este animado, Todo por Carlito, y creo que eso fue el éxito que tuvo como tal, sobre todo, porque la gente se acuerda de la visualidad y le gusta, pero lo que más le gusta a la gente es lo que te quiso decir el animado. Y después llega un trabajo tan importante como El Propietario, que ya es un poquito más serio, es uno de esos trabajos donde tú te apropias de una historia, la adaptas y termina en el premio de animación de la muestra. Tenemos que parar aquí. Ok, no hay problema, Tenemos que parar por un problema de tiempo. Yo te propongo que nosotros sigamos conversando la semana que viene. Dale. Quisiera dejar como abierto el tema del Propietario y de este dibujo animado para todos los trabajos que después realiza Piña como un animador y como un animador importante, exitoso. Y el uso del humor. El uso del humor, por también, supuesto, y el uso del humor que está en Carlito y que, bueno, está en todas las cosas de Piña. Vamos a hablar de eso en la conversación de la semana próxima, si tú me lo permites. Sí, seguro. Buenas noches. Para los amantes del cine de misterio, el cine con detectives, que tiene una larga tradición británica, es decir, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es como se llama exactamente ese país, pues hay películas que están disponibles en no sé cuántas pantallas, como Muertes en el Nilo, o Muerte en el Nilo, que así se llama exactamente desde su original en inglés, Death in the Nile. Está inspirada en una novela homónima, como se dice, lo que le gusta usar la palabra, de Agatha Christie, y la película tuvo una primera versión cinematográfica en 1978 que fue extraordinaria. Y como en este programa últimamente nos hemos dedicado, para contradicción de algunos espectadores, de decir, en decir o en tratar de justificar cuán innecesarios son todos estos remakes que están llenando las carteleras últimamente, incluido uno de Top Gun que anda por ahí, y de tantos otros títulos que se hacen y se hacen y se hacen de nuevo sin ninguna necesidad, porque las películas originales son necesarias o pueden ser espectaculares y atractivas solo para quienes no vieron la primera versión. La primera versión de Muerte en el Nilo era de 1978, se exhibió en Cuba en gran pantalla a todo color. Era una película lujosísima, ganó el Oscar al mejor vestuario. Imagínense usted el despliegue que se hacía, y se filmó exactamente en Egipto, en el Nilo, entre los monumentos. Era uno de los atractivos que tenía la película, el reparto estelar, y que salía la Esfinge, la Gran Pirámide, el templo de Abu Simbel,
Y además de eso tenía uno de los últimos papeles memorables de Bette Davis, estaba también en el reparto Angela Lansbury, Maggie Smith, Peter Ustinov hacía el papel del detective, que como todo el mundo sabe, tratándose de Agatha Christie, era este señor belga llamado Hércules Poirot. Esa era aquella película, la del 78. Tenía muchísimos valores de producción y una cierta espectacularidad en cuanto al rodaje que se hizo exactamente en las locaciones en que ocurría la novela, es decir, en Egipto y en el Nilo. Por cierto, las quejas de las estrellas fueron tremendas del horrible calor que había en aquel lugar. Ahora, Kenneth Branagh, que es un director de puntería y que ha hecho tantos géneros que, más que Spielberg probablemente, ha hecho una película en todos los géneros posibles y últimamente se ha dedicado a hacer estas remake de estas películas inspiradas en Agatha Christie. Ya hizo Crimen en el Expreso del Oriente, nada que ver con la primera película, era mucho mejor la primera, pero en fin, él está empeñado en esto y también le llegó el momento ahora a Muerte en el Nilo. La nueva versión también tiene un reparto estelar, está Annette Bening, está Armie Hammer, este hombre de fama después de Call Me By Your Name, hay varias estrellas, muchas estrellas. Gal Gadot, aquella de Wonder Woman, de fama después de Wonder Woman, bellísima como siempre y tan inexpresiva como siempre. El caso es que están las estrellas y hay muchísima pantalla verde con efectos generados en computadora. Aquí nos deben el rodaje en Egipto y aquel cierto verismo que tenía aquella primera versión. Aquí todo está hecho en computadora y se nota mucho, se nota demasiado tal vez. También los personajes tienen una tremenda superficialidad. Hay muchos personajes secundarios que son como pinceladas, que no están justificados para nada. Tal vez el defecto provenga de la misma novela de Agatha Christie, hay que decirlo, y del guión posterior de la película. Pero de todas maneras carecen por completo de relieve. Se ve que están en la película estos personajes para crear una cierta situación en la trama detectivesca que tiene. Y el único personaje que tiene una profundidad, y es una profundidad excesiva para este tipo de películas, es el de Poirot, que el mismo Kenneth Branagh se encargó de interpretarlo. Es decir, él dirige la película e interpreta el personaje protagónico. Kenneth Branagh se caracteriza por un cierto narcisismo, que aquí está más o menos escondido detrás del personaje de Poirot, al cual se le fabrican una serie de conflictos de la esfera privada, un pasado que no está en la novela, porque Branagh se quiso hacer el interesante y el profundo con una novela que no lo permite. Es una novela policíaca y va de una trama policíaca. Entonces los traumas de Poirot al espectador le interesan poco o nada. Y Branagh pierde un tiempo tremendo en retrospectivas donde cuenta la vida anterior de Poirot antes de llegar al Nilo. De todas maneras es una película decía al principio, para amantes de este género. Usted sabe, llega Poirot, ocurre un crimen entre personajes que están encerrados y él de pronto los reúne al final y le dice, el criminal es fulano, el asesino es fulano. Pero el espectador no puede participar jamás de esa lógica porque simplemente está la revelación, pero nada más. Y es este tipo de películas. ¿Y qué más le puedo decir sobre Muerte en el Nilo? Que tiene todos estos valores de producción que se espera del cine británico de época y nada más. Ahí la tiene a su disposición, podrá verla o no, no es de las más desagradables, ni mucho menos de las más desacertadas de esta temporada. Así que Muerte en el Nilo, una película británica para gusto de los amantes del cine con detective. Y llegamos al final de nuestro programa. Como ya viste, nuestro invitado nos estará acompañando